Hoy nos sumergimos en la historia de una figura que dejó una huella imborrable en Alicante, el doctor Pedro Herrero Rubio. Efectivamente. La Iglesia Católica lo ha reconocido como venerable, que es, para que nos hagamos una idea, el paso justo antes de ser beato. Eso es. Pero nosotros no vamos a empezar por el final. Queremos entender cómo se forjó ese hombre. Claro, ir al origen. Exacto. Nos vamos a centrar en sus primeros años, en ese periodo que va desde que nace, en 1904, hasta justo antes de que todo estallara con la Guerra Civil en 1936. Queremos descubrir las raíces de su carácter. Y para hacer ese viaje, contamos con una guía, yo diría, de excepción. Es importante que quien nos escucha sepa de dónde sale todo lo que vamos a contar. Cierto. Nuestra fuente principal, y casi única, es el Pósito. El Pósito. Es el volumen oficial, un libro enorme que recopila absolutamente todos los testimonios, cartas, documentos, todas las pruebas que se presentaron en el Vaticano para estudiar su causa de canonización. O sea, que no estamos hablando de una biografía escrita años después con interpretaciones. Para nada. Estamos bebiendo, por así decirlo, de la fuente original. Son las declaraciones juradas de la gente que lo conoció, los documentos de su época. La materia prima. Exactamente. Y eso es clave, porque el Pósito tiene un objetivo muy concreto: demostrar la santidad de una persona. Así que los testimonios que recoge van a destacar, lógicamente, los momentos que construyen esa imagen. Claro. Nuestra tarea aquí es ver qué retrato emerge de esas pinceladas, qué hombre descubrimos a través de los ojos de quienes vivieron con él. Pues vamos a ello. Empecemos por el escenario, Alicante, 1904. Y creo que es fundamental quitarnos de la cabeza la imagen que tenemos hoy de la ciudad. Totalmente. Nada de explanada llena de turistas, ni playas bulliciosas. ¿Cómo era ese Alicante de principios del siglo XX? Pues mira, era un mundo de contrastes brutales. Las fuentes lo describen como un lugar con un ambiente religioso general bastante frío, por no decir hostil en ciertos círculos. El anticlericalismo era una corriente que ganaba muchísima fuerza. Era una ciudad que crecía muy rápida, sí, pero de forma desordenada, con mucha pobreza en los barrios y una tensión social que, se podía palpar en el ambiente. Y en medio de todo eso, hay un dato que has encontrado en el Pósito que a mí me parece alucinante y que lo explica todo. Es que es demoledor. Fíjate, para atender a toda la población de Alicante, que no paraba de crecer, solo había 2 parroquias. San Nicolás, la que hoy es concatedral, y Santa María. Imagina la situación. Es que es impensable hoy en día. 2 iglesias para decenas de miles de personas. La presión para esos sacerdotes debía de ser inhumana. Claro. Y, claro, la capacidad de llegar a la gente, de atenderla espiritualmente, sería mínima. Entiendo perfectamente que el ambiente en la calle fuera frío. Ahí está la clave. Ese era el ambiente exterior. Pero, y este es el primer gran contraste que señalan todos los testigos, de puertas para adentro, en la casa de la familia Herrero Rubio, la atmósfera era radicalmente distinta. Un cambio total. La describen como un oasis de fe y de serenidad en medio de esa ciudad ajetreada y a veces hostil. Un oasis que, lógicamente, riega al pequeño Pedro desde el primer día. Y en ese oasis, ¿quiénes son las figuras que lo cuidan? Hablemos de sus padres. Los testimonios los dibujan con mucha claridad. La madre, Emilia Rubio, es descrita como el motor espiritual de la familia. Ajá. Una mujer de oración diaria, de misa y comunión frecuentes, pero no una fe triste o impuesta, sino muy viva, muy natural. ¿Y el padre? El padre Pedro Herrero Martínez era otro perfil. Un hombre bueno, muy trabajador, honrado, pero mucho más discreto y reservado en su vida de fe. Eso es interesante, porque rompe un poco el cliché de la época del padre como figura central de autoridad en todos los aspectos. Sí. Aquí, la autoridad espiritual es claramente femenina, y la madre la ejerce activamente. Todos los testigos coinciden en que Emilia fue el alma de esa casa, totalmente. Y la prueba de que esa fe se transmitió de una forma muy orgánica, nada forzada, está en cómo la viviría el pequeño Pedro. Hay un detalle precioso que se repite en varias declaraciones. A ver. Pedro jugaba a lo que creía. Su fe era parte de sus juegos. ¿Qué significa eso? ¿Que jugaba a ser santo? Casi. Los testigos cuentan, con una mezcla de ternura y asombro, cómo montaba pequeños altares en un rincón de la casa. ¿En serio? Sí,
Cogía una caja, ponía un mantelito, unas flores del campo, una estampa de un santo, e invitaba a sus amigos del barrio a rezar con él. Me lo imagino. Y no solo eso, reproducía con una seriedad pasmosa las ceremonias que veía en la iglesia. Jugaba a celebrar la misa. Un niño con esa solemnidad, para él no era un juego cualquiera, era algo real. Hablan de una sensibilidad espiritual fuera de lo común. La fe no era una asignatura, era el aire que respiraba. Claro, esa sensibilidad inicial, esa piedad infantil, necesita luego una estructura para no quedarse en puro sentimiento. Y ahí entra su formación académica. Primero los maristas en Alicante. Sí, y ya desde niño los informes y testimonios lo describen como un alumno brillante. Destacaba por ser muy aplicado, muy responsable, de notas excelentes, un chico formal, de esos que los profesores aprecian porque no da un solo problema. Pero el gran salto cualitativo en su formación llega después, ¿no? Cuando la familia se muda a Orihuela. Esa es la etapa que las fuentes marcan como absolutamente crucial. Ingresa en el Colegio de Santo Domingo, un centro de enorme prestigio dirigido por los jesuitas. Jesuitas, palabras mayores. Desde luego. Y aquí es donde esa fe infantil de los altares caseros empieza a transformarse en una convicción de adulto. ¿Qué le aporta la formación jesuita? Porque tiene fama de ser muy exigente. Le aporta sobre todo un esqueleto intelectual. La espiritualidad ignaciana y el método de estudio jesuita, la famosa Ratio Studiorum, le dan orden, disciplina de pensamiento, rigor lógico. Entiendo. Su piedad, que era muy de corazón, muy intuitiva, ahora se reviste de razones, de una base teológica y filosófica sólida. Es el paso de sentir la fe a pensarla y estructurarla. La intuición del niño se convierte en la convicción del joven. Exacto. Y con esa convicción en la maleta, con esa cabeza tan bien amueblada, da el siguiente gran paso. Se va a Madrid a estudiar medicina. Uf. El choque cultural debió ser tremendo. Pasar de Alicante o la tranquila Orihuela al Madrid de los años 20, en plena efervescencia cultural, política y social, un hervidero. Se instala en casa de unos tíos en el barrio de Lavapiés, que ya entonces era un barrio popular, lleno de vida y de contrastes, y allí, lejos de aislarse o dejarse llevar, hace lo que había hecho siempre, buscar un entorno donde seguir creciendo. Y lo encuentra. Se apunta a la congregación mariana. Para que nos hagamos una idea, ¿qué tipo de asociación era esta? ¿Un grupo de oración, un club de debate, una ONG de la época? Era una mezcla de todo eso. Las congregaciones marianas, de tradición jesuita, eran espacios para jóvenes universitarios católicos. Allí recibían formación espiritual, pero también se les animaba a un compromiso social muy activo. O sea, no era solo rezar, era actuar. Exacto. Y es precisamente en ese contexto, en las calles de Madrid, donde ocurre una de las anécdotas que mejor definen quién era Pedro Herrero. Supongo que hablamos del episodio del hombre pobre. Exacto. Es una historia que cuentan varios testigos, muy gráfica. Estamos en pleno invierno en Madrid, de esos de frío que se te meten los huesos. Sí. Pedro va por la calle y ve a un hombre tiritando. Lleva ropa de verano, fina, completamente inadecuada. La mayoría de la gente pasaría de largo, quizá le darían una moneda. Pero él no. Su reacción es inmediata y desproporcionada vista con nuestros ojos. No se lo piensa. Se acerca al hombre, habla con él y lo lleva directamente a su casa. Y allí, sin más, abre el armario y le da su propio traje de invierno. Y cuando los testigos dicen el traje, se refieren a todo. Chaqueta, pantalón y abrigo. Todo lo que tenía para no pasar frío. Eso va mucho más allá de la caridad. Es casi un acto de locura evangélica. Me cuesta hasta imaginarlo. ¿Es qué? Es que no le da una limosna, que sería lo fácil y te deja la conciencia tranquila. Le da su propia ropa, su propia dignidad. Es un gesto de igualdad, de ver al otro como a sí mismo. Resume perfectamente su forma de entender la fe. No era una teoría, no era un sentimiento para guardarse. Era acción. Veía una necesidad y actuaba. Sin calcular, sin pensar en las consecuencias para él. Y esa misma forma de ser, esa sensibilidad extrema, es la que va a marcar toda su carrera profesional.
porque él termina la carrera en 1927, se licencia como médico y además obtiene el título de tocólogo. ¿Eso es? Es decir, lo que llamaríamos un obstetra, un especialista en partos. Parecía el camino lógico, una especialidad de prestigio, todo apuntaba a la ginecología. Pero entonces llega el momento de la verdad. Su primer parto. Y esa experiencia lo va a cambiar todo para siempre. Vaya. Los testimonios lo describen con un nivel de detalle increíble. ¿Qué pasó exactamente? Atiende el parto. Todo sale bien. La madre y el recién nacido están sanos y salvos. Lo normal sería que el médico, cumplido su trabajo, se fuera a casa a descansar. Claro. Pero Pedro no puede. Se queda allí toda la noche, en vela, al lado de la madre y del bebé. Los testigos dicen que era incapaz de separarse de ellos, que sentía una ansiedad y una angustia enormes por su bienestar. Estaba desbordado. Literalmente, desbordado por la empatía. O sea, que no es que no quisiera la responsabilidad, sino que la sentía demasiado. Su mayor fortaleza, esa sensibilidad brutal, se convierte de repente en un obstáculo. Exacto. Esa noche fue una revelación durísima para él. Entendió que su forma de ser no era compatible con la tensión de la obstetricia. No podría soportar la responsabilidad de tener en sus manos la vida de la madre y el niño en ese momento tan crítico. Se dio cuenta de que su corazón no lo aguantaría. No. Y en esa crisis, en ese momento de decir, he estudiado para esto, pero no puedo hacerlo, encuentra su verdadero camino. Ahí es donde surge la lucidez. Conecta su carácter, su sensibilidad, con su auténtica vocación. Si no podía traer niños al mundo por el sufrimiento que le causaba, entonces se dedicaría a cuidarlos una vez que estuvieran en él. A los más frágiles. A los más frágiles, a los más vulnerables. Descubre la pediatría. Es el momento en que su fe, su sensibilidad y su profesión encajan como las piezas de un puzzle. Encuentra su sitio en el mundo. Vale, su carrera está despegando, encuentra su verdadera vocación, pero la vida no es solo trabajo. ¿Tenía a alguien a su lado en todo este proceso? Desde luego. Y es una figura absolutamente fundamental, Patro Jabaloy, a quien todo el mundo llamaba Patro. Patro. Se conocían desde muy jóvenes. Las fuentes describen su noviazgo de una forma que hoy nos puede sonar un poco antigua. Dicen que fue casto y ejemplar, que traducido significa una relación basada en el respeto profundo y en una conexión que iba más allá de lo físico. Exacto. Había una sintonía espiritual total. Se casan en 1931 y Patro se convierte, desde ese instante y para siempre, en el pilar de la vida de Pedro. Los testigos hablan de una unidad sin fisuras. Es imposible entender a Pedro Herrero sin tener a Patro al lado, y viceversa. Eran un equipo, y su matrimonio fue la base sobre la que se construyó todo lo que estaba por venir. Y lo que estaba por venir llegó de la forma más abrupta y violenta posible. La narración de los hechos aquí crea un contraste que te deja helado. Pasan de la alegría de la boda, del viaje de novios, a chocar de frente con una realidad terrible. Es un aterrizaje forzoso y brutal. Vuelven de su luna de miel en los primeros días de mayo de 1931. Apenas ha pasado un mes desde la proclamación de la Segunda República. Y las noticias que les reciben son de una violencia extrema. La quema de iglesias y conventos en Madrid, en Málaga, en Murcia. Y no son solo noticias que leen en el periódico, lo ven con sus propios ojos en su propia ciudad. Efectivamente. Los testimonios relatan ese primer paseo como marido y mujer por el centro de Alicante. Recorren la Rambla de Méndez Núñez. Y el espectáculo es desolador. Ven los edificios aún humeantes, calcinados, del Colegio de los Maristas, donde él había estudiado de niño. Y el convento de las Capuchinas. Terrible. Volver de tu viaje de novios, lleno de planes y de futuro, y encontrarte con que los lugares de tu infancia, los símbolos de tu fe, son ahora mismo un montón de ruinas humeantes. Debió ser un golpe psicológico brutal. Fue, sin duda, la entrada violenta en una nueva realidad. Sin saberlo, ese paseo por la Rambla era la puerta de entrada a un periodo histórico que iba a poner a prueba, hasta límites insospechados, su fe, su serenidad y su fortaleza de espíritu. Y si echamos la vista atrás a todo lo que hemos recorrido, vemos cómo en estos 32 años se han ido construyendo unos cimientos increíblemente sólidos.
Por un lado, esa fe natural, casi juguetona de la infancia, que se va cultivando en casa. Luego la formación. Después la formación intelectual exigente de los jesuitas, que le da estructura. Vemos también su enorme sentido de la responsabilidad como estudiante y su sensibilidad casi dolorosa como médico, que le lleva a encontrar su verdadera vocación. Y el matrimonio, claro. Y finalmente, la luz y la roca, que fue su matrimonio con Patro, unos cimientos que, como decías, estaban a punto de ser sacudidos por el mayor terremoto de la historia reciente de España. En nuestro próximo análisis nos adentraremos precisamente en esos años, los más duros y oscuros, marcados por la persecución religiosa y el estallido de la Guerra Civil. No se lo pierdan. Episodio 2, Entre la vida y la muerte, 1936-1939.